historia. Célebre por ser el autor del aforismo Camino arriba, camino abajo, uno y el mismo. Heráclito nace alrededor del año 535 a.C. y muere en el año 475 a.C. Filósofo griego recordado por su cosmología en la que el fuego constituye el principio material básico de un universo ordenado. Poco se sabe de su vida y el único libro que parece que escribió se ha perdido. Sus puntos de vista se conservan en los breves fragmentos citados y atribuidos a él por autores posteriores. Aunque se ocupaba sobre todo de explicar el mundo que le rodeaba, Heráclito también insistió en la necesidad de que las personas convivieran en armonía social. Heráclito fue impopular en su época y con frecuencia fue despreciado por biógrafos posteriores. Su principal aportación reside en su comprensión de la unidad formal del mundo de la experiencia. En contexto. En el siglo VI a.C., los filósofos milesios afirman que el cosmos está formado por una única sustancia específica. También en el siglo VI a.C., Pitágoras afirma que el universo tiene una estructura subyacente que puede definirse matemáticamente. El pensador. Mientras que otros filósofos de la Grecia primitiva buscan explicaciones científicas a la naturaleza física del cosmos, Heráclito lo considera regido por un logos divino. A veces interpretado como razón o argumento, Heráclito considera que el logos es una ley cósmica universal, según la cual todas las cosas nacen y todos los elementos materiales del universo se mantienen en equilibrio. Es el equilibrio de los opuestos, como el día y la noche y el frío y el calor, lo que Heráclito cree que conduce a la unidad del universo, o la idea de que todo forma parte de un único proceso o sustancia fundamental, el principio central del monismo. Pero también afirma que constantemente se genera tensión entre estos pares de opuestos, por lo que concluye que todo debe estar en permanente estado de flujo o cambio. El día, por ejemplo, se transforma en noche, que a su vez vuelve a transformarse en día. Heráclito pone el ejemplo de un río para ilustrar su teoría. Nunca puedes meterte dos veces en el mismo río. Con esto quiere decir que en el mismo momento en que uno se adentra en un río, las aguas frescas sustituyen inmediatamente a aquellas en las que uno puso el pie. Y sin embargo, el propio río se describe siempre como algo fijo e inmutable. La creencia de Heráclito de que todos los objetos del universo están en un estado de flujo constante va en contra del pensamiento de los filósofos de la escuela milésica como Tales y Anaxímenes, que definen todas las cosas por su esencia inmutable. El legado. A principios del siglo V a.C., Parménides utiliza la deducción lógica para demostrar que el cambio es imposible. A finales del siglo IV a.C., Platón describe el mundo como un estado de flujo, pero rechaza a Heráclito por contradictorio. A principios del siglo XIX, Georg Wilhelm Friedrich Hegel basa su sistema dialéctico de filosofía en la integración de los opuestos. Dato curioso. Heráclito se había acostumbrado a la vida monástica. Tras pasar años hablando con acertijos y paradojas, se había vuelto incapaz de comunicarse de forma sencilla con otras personas. Cuando tuvo síntomas de hidropesía, visitó a los médicos de la ciudad y les preguntó si podían hacer una sequía después de una tormenta. Ningún médico pudo entender lo que quería decir y Heráclito se marchó sin ayuda. Cuando los síntomas empeoraron, decidió tomar la situación en sus manos.
El pensamiento de Heráclito, que se ubica en la metafísica desde el enfoque conocido como monismo, puede resumirse como todo fluye. Ahora tengo una pregunta para ti. ¿Por qué pensarías que nadie puede bañarse en el mismo río 2 veces? Déjame la respuesta en los comentarios y gracias por tu atenta participación.